A continuación, Tertulia de Salud. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tertulia de Salud, un programa enfocado en conocer las enfermedades metabólicas, el enemigo silencioso del siglo XXI. Tertulia de Salud. Muy buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos una tarde más de Tertulias de Salud de Axis Hospital. Esta tarde nos acompaña la doctora Tatiana Vinuesa, es especialista en oncología clínica. A propósito del mes del cáncer, vamos a tener hoy una charla especial sobre cáncer de mama. Bienvenida, doctora, muchas gracias por acompañarnos. Cuéntenos qué es el cáncer de mama. Gracias, María Elena, buenos días a todos. Efectivamente, el cáncer de mama es un tumor maligno que afecta a la mayoría de mujeres, afecta sobre todo a las mujeres. También puede ocasionar en hombres, es muy raro, pero sí ocurre. Y el cáncer de mama es uno de los cánceres más frecuentes en la mujer. Esto se produce por la multiplicación celular anormal, que es lo que ocasiona normalmente una célula. Pues una célula nace, crece, se reproduce y muere. La célula cancerosa no, la célula no muere. La célula empieza a crecer cada vez más, y eso es lo que ocasiona y provoca la masa que termina siendo el cáncer de mama. Doctora, ¿tenemos algún índice en el Ecuador, el porcentaje de las mujeres que sufren, padecen este tipo de patologías? Sí, según estudios, según el Globocan, sobre todo, que es una entidad latinoamericana que valora todos estos porcentajes, pues existen aproximadamente diagnósticos de cáncer nuevos de mama en el Ecuador, aproximadamente 3.500 al año. ¿Y el cáncer de mama se da en mujeres de cierta edad específicamente, a partir de alguna edad? El cáncer de mama, sobre todo, digamos que está en las pacientes que sobrepasan los 50 años, pero también existe en personas mucho más jóvenes, y esto tiene directa relación, sobre todo en la mayoría de personas, con el cáncer de mama hereditario, porque hay un porcentaje entre el 5 y el 10% que puede ser un cáncer hereditario. Quiere decir que su mamá, su abuela tuvieron cáncer y que pues la paciente joven puede también desarrollar. Y también por el estilo de vida, por el consumo de anticonceptivos, eso también afecta, también son factores de riesgo. Incluso se ha visto en mujeres más jóvenes, por ejemplo, el hecho de no tener hijos es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama. El no dar de lactar es un factor para desarrollar cáncer de mama. Qué interesante. Doctora, cuando una mujer, últimamente se ha oído mucho, que ya no se hace el tócate, el autoexamen de mama, ¿esto es real? ¿Todavía se sigue haciendo? ¿Cuáles son las recomendaciones para darnos cuenta a tiempo de que podemos padecer cáncer de mama? Efectivamente, el mejor examen, el examen estándar es la mamografía, porque la mamografía nos permite ver un tumor mucho más pequeño y nos permite tener un diagnóstico precoz. Y hay que ser enfáticos en esto, que un diagnóstico precoz de un cáncer de mama tiene altas probabilidades de curación. Entonces, en el tócate, para que uno pueda tocarse el tumor ya debe estar grande. Para que uno se tope un tumor, el tumor debe medir al menos 1 o 2 centímetros para que uno se pueda palpar. La mamografía puede detectar un tumor, puede detectar un cáncer de mama muchísimo más pequeño, incluso de milímetros. Esa es la diferencia. Por eso es que se ha dejado este tócate de lado, porque el tócate, claro, la paciente puede palparse un nódulo, pero ese nódulo ya va a estar muy grande. Entonces ya va a estar muy grande para dar tratamiento. Vamos a dar tratamiento, sí, pero mientras más temprano es el diagnóstico, pues más posibilidades de curación existen. ¿Todas las mujeres que padecen cáncer de mama tienen que ser sometidas a una mastectomía, que es el retiro de la glándula mamaria?
No, no todas. Eso va a depender muchísimo de la etapa, del estadio del cáncer, de qué tan grande está el tumor, y pues se puede dar tratamiento de quimioterapia para reducir el tamaño del tumor y que le puedan operar, y no necesariamente una mastectomía, sino una tumorectomía, es sacar el tumor como tal. Entonces, no todas las pacientes se someten a mastectomía, depende de cada paciente y sobre todo del estadio y de la clase de cáncer que tenga. Doctora, esto es importante. ¿Cada cuánto debemos acudir las mujeres al ginecólogo? Las mujeres debemos al menos mínimo una vez al año, porque recuerden que tenemos que hacernos las mujeres estudios de screening, se llama, ¿no es cierto?, para buscar si existen o no un cáncer, y esto es el cáncer también de cervix, que es un cáncer también que se puede detectar a tiempo, y el cáncer de mama. Entonces, al menos una vez al año. Y claro, si ya hay antecedentes en la familia, por ejemplo, de cáncer de mama, pues es mejor acudir a un mastólogo, a una mastóloga, que son los especialistas en mama. Ellos son los que tratan todo lo que tiene que ver con mama y cirugía sobre todo. Una vez que la mujer tiene el diagnóstico de cáncer de mama, ¿es ahí cuando acude a su consulta de oncología y desarrollan un plan? Sí, justamente esa es la idea. La idea es que la paciente se hace las mamografías de forma rutinaria, ¿no es cierto? Ahí se ve la lesión, y entonces para el diagnóstico la mamografía nos ayuda a enfocarnos en que se trata de algo maligno, pero lo que nos va a definir 100% es la biopsia. Entonces, el momento que hacen una biopsia es sacar una parte del tumor y mirar las células al microscopio. Y al mirar al microscopio nos pueden dar el diagnóstico de que se trata de un cáncer de mama. Con ese diagnóstico, con ese resultado de biopsia, el paciente debe acudir al oncólogo clínico. El oncólogo clínico es quien establece el plan de tratamiento, quien va como guiando al paciente, porque a veces el paciente, por ejemplo, la paciente puede necesitar primero quimioterapia y luego que le operen, o puede ser al revés, puede ser que necesite primero que le operen, luego quimio, o hay pacientes, incluso las pacientes de edades muy avanzadas, que se puede manejar el cáncer con un tratamiento hormonal, antihormonal, con pastillas. Sí, y entonces ese lineamiento, ese ordenamiento del tratamiento, pues debe hacerlo un oncólogo clínico. Y claro, hay que manifestar aquí que lo importante aquí es el manejo multidisciplinario. Tiene que estar el oncólogo clínico, el mastólogo, el radioterapeuta, el psicólogo, o sea, es todo un equipo que tiene que trabajar en función del tratamiento del paciente. Ahí es cuando todo el tratamiento funciona de forma correcta. Doctor, es importante, usted habla de la quimioterapia. Yo quisiera que usted nos diga qué es exactamente una quimioterapia. Cuando nosotros hablamos de quimioterapia, es la administración de múltiples medicamentos, que la mayoría suelen ser intravenosos. Hay también quimioterapia vía oral, y es una administración de varios medicamentos que se le administra al paciente en periodos, ¿no? Puede ser cada 21 días, cada semana, cada 28 días, dependiendo de lo que uno decida del tratamiento para el paciente. Esa es la quimioterapia. ¿Y la radioterapia? La radioterapia es un tratamiento más bien localizado. Normalmente la radioterapia se da en el lugar en donde estuvo el tumor. Cuando se le opera, después de la cirugía, se puede dar radioterapia en el lugar en donde estuvo el tumor, con el objetivo de que el tumor no regrese en ese lugar. Y cómo funciona la radioterapia es radiaciones. El paciente recibe radiaciones en el lugar en donde estuvo el tumor. Entonces, la quimioterapia es un tratamiento sistémico. Quiere decir que al colocar la medicación en la sangre, circula por todo el organismo y va matando las células de todo el organismo. La radioterapia, en cambio, es localizada en un solo sitio. Eso quiere decir que la quimioterapia es más invasiva que la radioterapia. ¿Se puede decir esto? Más que invasiva, yo diría que tiene un poco más de efectos secundarios que la radio como tal. La quimio tiene más efectos porque está afectando en todo el organismo, ¿no? Doctora, esto es importante. Usted nos decía que si nosotros tenemos alguien de nuestra familia, la madre, la abuela, tuvieron cáncer de seno o cáncer uterino, esto puede ser hereditario. ¿Existen exámenes genéticos para poder determinar a tiempo que yo voy a padecer o heredé esto?
Sí, exactamente, existen. Existen estudios genéticos que se pueden realizar en este tipo de mujeres. Por ejemplo, una mujer que tenga 2 familiares de cáncer de mama, pues puede hacerse el examen para detectar son mutaciones de genes BRCA1 o BRCA2 se llaman, y entonces estos genes están en directa relación con la herencia del cáncer de mama y del cáncer de ovario. Entonces, al estudiar estos genes, uno puede evaluar en qué porcentaje de probabilidades hay de que la paciente desarrolle cáncer de mama y de ovario. Doctor, esto es súper importante. En Axis Hospital, hace un par de meses, ustedes abrieron la unidad Axis Oncología. ¿Cómo es el trabajo en esta unidad? Es importante que la gente que nos está viendo sepa que en Axis tenemos un nuevo servicio para nuestros pacientes. ¿Qué nomás se hace en esta unidad? Sí, efectivamente, hace pocos meses inauguramos ya la unidad de Axis Oncología, y el objetivo que tenemos nosotros es trabajar en una forma multidisciplinaria, integral y empática con el paciente, porque vemos que eso es lo que el paciente necesita. El paciente necesita tener todo en un solo lugar. El paciente con cáncer necesita de muchos tratamientos y de muchas especialidades. Necesita de oncología clínica, de cirugía, de imagen, patología, laboratorio. Creo que nosotros la especialidad de oncología clínica es la que abarca más especialidades que necesitamos que nos ayuden. Entonces, el objetivo de abrir la unidad Axis Oncología fue justamente tener todo en un solo lugar para el paciente. Y nosotros nos enfocamos mucho en esto del manejo multidisciplinario, integral. En este manejo integral pues están involucrados, como mencioné, el patólogo, está el laboratorio, están los cirujanos, está en imagen, porque la idea que tenemos y lo que estamos haciendo es formar un grupo para hablar el mismo idioma para el paciente, y cada uno bajo su especialidad da su opinión para el mejor tratamiento del paciente, que realmente se ha visto que en todas partes del mundo así es como se maneja el cáncer, en una forma integral, con múltiples especialistas de todos, porque realmente oncología y el paciente oncológico necesita de absolutamente todos. Y eso es lo que queremos en la unidad Axis Oncología. Doctora, el solo hecho de decir oncología es algo que causa mucho miedo. Y este es un diagnóstico o una enfermedad que no solo afecta al paciente, sino a toda la familia. Entonces, el daño emocional que puede causar, ¿cómo lo manejan ustedes? ¿Cuál es la recomendación al iniciar cuando su paciente llega ya con un diagnóstico de cáncer? Sí, cuando el paciente llega con un diagnóstico de cáncer, efectivamente no es solo el paciente, es la familia. Es la familia, son sus amigos, es su trabajo, son muchas cosas que involucran esta enfermedad, y por eso la importancia de que no es solo el manejo, digamos, el manejo farmacológico, ¿no? Porque también necesitamos el manejo emocional, necesitamos, por ejemplo, ahí psicología es muy importante, y lo ideal es que un paciente que va a ingresar a un tratamiento oncológico sea evaluado primero, antes de iniciar el tratamiento, por un psicólogo y también por un nutricionista, porque la nutrición es muy importante también en oncología. Cuando un paciente está en tratamiento de oncología, pues suele perder muchísimo el apetito, y entonces como pierde el apetito, pues ya no come, baja de peso, y esto complica el seguimiento de las quimios. Entonces el paciente necesita, el momento que el paciente tiene un diagnóstico oncológico, es evaluado por nosotros en un equipo multidisciplinario en donde incluye psicóloga y nutrición, para ir en camino todos acompañando al paciente en este proceso del tratamiento, porque es un proceso largo, ¿no? Las quimioterapias suelen durar, por ejemplo, 4 o 6 meses de tratamiento. Entonces es un proceso largo que el paciente necesita compañía, una compañía de psicólogo, una compañía de nutrición, y obviamente la compañía del oncólogo clínico que va de la mano. Doctora, esto es súper importante. Usted nos dice bajan mucho de peso. ¿Cuáles son los efectos secundarios que tienen inmediatos durante la quimioterapia los pacientes? Sí, en el momento que están administrándose los sueros, digamos que no tienen efectos secundarios. Los efectos secundarios son después, cuando ellos ya están en casa, y suelen ser vómito, náusea, vómito, decaimiento, fiebre, sobre todo esos, y claro, inapetencia, ganas de no comer. A veces, dependiendo de los fármacos que nosotros utilicemos para la quimioterapia, incluso cambia el sabor de los alimentos. Ellos sienten como que están comiendo algo de metal.
Entonces, todo eso es, a veces, o bueno, pasaba antes que uno se concentraba como mucho en todo lo que es lo farmacológico y se olvidaba del resto. Y eso es súper importante en un paciente. Esto de la nutrición, por ejemplo, ahora hay suplementos vitamínicos exclusivos para pacientes oncológicos, que se puede dar en el momento que el paciente tiene inapetencia, ese suplemento equivale a la comida, ¿sí? Entonces hay muchísimo por hacer por los pacientes, hay muchas cosas que se pueden hacer y nosotros queremos y lo estamos haciendo así, porque la idea es que el paciente pueda ser acompañado en todos los ámbitos en este diagnóstico. Doctora, ¿existe alguna evidencia de secuelas luego, una vez que usted se ha superado el cáncer, los pacientes quedan con algunas secuelas o con algo de este tratamiento? El tratamiento suele ser eliminado. Termina el tratamiento y el tratamiento se elimina de su cuerpo. A veces sí pueden quedar efectos secundarios, por ejemplo, suelen haber como amortiguamientos en las manos, en los pies, que hay uno de los medicamentos de quimio que puede provocar estas molestias, pero con el pasar del tiempo esto sí puede seguir desapareciendo. Y claro, eso también hay que tratarlo y aquí, por ejemplo, nos ayuda a rehabilitación. Es muy importante rehabilitación también dentro del tratamiento oncológico, porque ellos pueden ayudarnos en este amortiguamiento que tienen los pacientes. En el mismo hecho de que, por ejemplo, cuando tienen cáncer de mama y les operan la mama y la axila, el brazo se puede hinchar. Y entonces ahí rehabilitación puede hacer drenajes linfáticos que ayudan mucho en este tratamiento. Por eso la importancia de poder tener todo en un solo lugar. Buenísimo. Doctora, se habla mucho de los alimentos para prevenir el cáncer. No comas grasas porque te va a dar cáncer al estómago. ¿Esto es real? En parte sí, o sea, no existe ningún estudio que determine exactamente qué alimento puede desencadenar en cáncer, no lo existe. Pero sí, por ejemplo, el llevar una vida saludable. Eso es parte de la prevención. Llevar una vida saludable significa comer, no en exceso, evitar lo que son grasas, embutidos, enlatados, comer más frutas, más legumbres, hacer actividad física. Eso está dentro de llevar una vida saludable. El alcohol, el tabaco, por ejemplo, definitivamente es algo que baja mucho las defensas y que al menos, por ejemplo, el tabaco está en directa relación con el cáncer. El tabaco y la obesidad están en relación con el cáncer y con el cáncer de mama también. Entonces, el prevenir o el comer bien es llevar una buena calidad de vida, una vida saludable. Los pacientes que están en tratamiento, ¿cuáles son lo que definitivamente no se recomienda consumir? ¿Qué es lo que ellos definitivamente tienen que dejar? Bueno, en la mayoría respecto al cáncer de mama, en la mayoría de pacientes pueden tener algo que nosotros llamamos receptores hormonales positivos. Cuando el paciente tiene este detalle de receptores hormonales positivos que se ve en la biopsia, la paciente debe evitar lo que tiene estrógenos. Y lo que tiene estrógenos en altas cantidades es, por ejemplo, la soya y el higo. La soya y el higo tienen niveles altísimos de estrógenos y eso es lo que en estas mujeres no deben comer. Digamos que eso es lo único que está totalmente prohibido, bueno, aparte del alcohol y el tabaco que está totalmente prohibido. Doc, quisiera que usted nos ayude con un mensaje justamente a propósito de este mes, que es de la lucha contra el cáncer. Quiero que nos envíe un mensaje, sobre todo que pueda llegar a nuestro público que nos escucha y concienciar en este tema de la prevención. Sí, efectivamente, lo mejor que podemos hacer en para combatir esta enfermedad que realmente afecta, como habíamos dicho, a la familia, al paciente, a la sociedad en sí, es el diagnóstico temprano, el diagnóstico precoz. Eso es lo mejor que podemos hacer. Y la mejor forma de tener un diagnóstico precoz es con exámenes de imagen. La mamografía, el eco de mama son los exámenes estándar para el diagnóstico del cáncer de mama. Y recuerden que un diagnóstico temprano puede ser la posibilidad de una curación definitiva con el paciente. Y que eso obviamente pues va a mejorar en todos los aspectos al paciente, ¿no? Entonces recuerden que el diagnóstico precoz es lo que cambia todo, es lo que cambia el pronóstico, cambia la vida del paciente.
y por eso por la importancia de acudir a hacerse estos estudios al menos una vez al año. Doctor, antes de finalizar, quiero que nos cuente dónde están ubicados, el horario de atención y quiénes conforman el equipo de Axis Oncología. La unidad Axis Oncología está ubicada en el Hospital Axis, en el 4º piso de la torre de hospitalización. Está conformada por 2 médicos oncólogas clínicas, que es la doctora Carola Guerrero, que soy yo, la doctora Tatiana Vinuesa y la doctora Bárbara León, que es médico de radioterapia. Nosotros somos los que conformamos la unidad Axis Oncología. Y recuerden que también a propósito de este mes estamos también realizando exámenes en el hospital, mamografía, eco de mama y una consulta con el oncólogo clínico, que es lo que estamos promocionando en este mes. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. No olviden, en octubre Axis Hospital tiene muchos descuentos a propósito para poder prevenir esta enfermedad. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Nos vemos el próximo viernes con más información de la mano de nuestros especialistas de Axis Hospital. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tertulia de Salud, un programa enfocado en conocer las enfermedades metabólicas, el enemigo silencioso del siglo XXI. Tertulia de Salud.